Buenas noches, amados. Buenas noches. Tengan en esta hora una bendecida noche y pues preparando nuestro corazón para escuchar la palabra que Dios tiene en esta hora para nuestras vidas. Así que yo quiero comenzar con una oración para poder recibir esta palabra y que caiga en buena tierra. Amén. Padre, gracias. Te pedimos, Señor, que en esta hora que se están conectando, que están, oh Dios, los que están conectados es porque hay hambre, Señor, de tu palabra, hay hambre de tu presencia. Y yo en esta hora te pido, Señor, que tú hables a nuestro espíritu. Te damos la libertad y el lugar para que tú te muevas con poder. Y gracias porque este momento, Señor, es un tiempo, Padre, en el cual declaramos que tu presencia desciende aún allá donde están ellos, Señor, donde estén escuchándome, Señor. Yo declaro que tú hablas, tu Espíritu Santo, Señor, se mueve con poder, Padre, porque no importan las distancias, Señor, porque tú eres omnipresente y estás en todo lugar. Y con esa convicción, Señor, es que te decimos, Señor, gracias, Señor, porque tú lo prometiste, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, Señor, ahí estás tú. Y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues mientras se siguen conectando y mientras están escuchando este mensaje, yo quiero invitarte para que puedas compartir la palabra. Si ha sido de bendición los mensajes que hemos estado subiendo, yo sé también que esta noche no va a ser la excepción y queremos invitarte para que puedas compartir a otros la palabra que Dios tiene preparada para tu vida y para los demás. Amén. La semana pasada estuve hablando acerca de una nueva generación, ¿verdad? La generación que el Señor quiere levantar y que la está preparando, ¿verdad? Pero yo les comentaba acerca de que íbamos a estar hablando acerca de 3 capítulos, ¿verdad? Y de esos 3 capítulos había un factor común que los unía, ¿verdad? Y la semana pasada yo les daba el ejemplo del versículo, se encuentra en Mateo en el capítulo 8, y decía que, dice así, que cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama. Y yo te decía que este joven también se refiere a mi hijo, está en cama, paralizado y con terribles dolores. Y él dice: iré a sanarlo. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero este soldado, dice la palabra que el soldado dice que era del ejército de Roma, que no era ni un judío, y que su hijo estaba paralizado. Él estaba pidiendo ayuda. Y aquí vemos cómo este primer ejemplo que yo les di, les mencionaba que este hombre con esa necesidad le estaba pidiendo ayuda. Y hoy te quiero hablar del segundo ejemplo. Y te recuerdo, yo te hablaba acerca de tienen un factor común estos 3 ejemplos que te voy a dar. La semana pasada te di uno y hoy te voy a dar el segundo y el tercero. Y escucha, el segundo ejemplo dice: mientras él les decía estas cosas, eso está en Mateo 9:18, dice que vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y por tu mano, su mano sobre ella y vivirá. Pon tu mano sobre ella y vivirá. Y aquí vemos que hay un líder que está gobernando, un líder que tiene mucho dinero, pero desgraciadamente tiene una hija que dice que se murió y le dice: ayúdame, yo necesito que me ayudes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ella está muerta. Entonces, este es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, fíjate, está en Mateo 15. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región reclamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjate, esta mujer dice que tenía a su hija que estaba endemoniada y le pedía también ayuda. Entonces, ¿cuál es el factor común de estos 3 pasajes que yo les mencioné? El factor es que los 3 tienen sus hijos, ¿verdad? Es un patrón, ¿verdad? Tienen sus hijos y vemos también que
que cada uno de ellos le piden pues esa ayuda, le piden les salve, que las libere, ¿verdad? Le piden sanidad para sus hijos. Ese es el patrón en estos 3 versículos, y cada uno de ellos involucraron a Jesús en la siguiente generación, y cada uno de ellos tenían una situación negativa que tenían que depender de Jesús para recibir sanidad y liberación en sus vidas. Ahora, número 1, la salvación de la próxima generación está en las manos de Jesús. Yo les decía la semana pasada que ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram puede traer sanidad o liberación para la siguiente generación. Y el único que puede traer liberación y salvación es Jesucristo. Ahora, también yo les hablaba acerca de que nosotros no podemos negar que necesitamos a Jesucristo. Y por eso yo te quiero hablar nuevamente de esta generación. ¿Por qué? Porque hay una generación que estamos viendo que tiene necesidad, una generación que tiene que ser rescatada, una generación que necesita urgentemente que se le empiece a adoctrinar, pero en la palabra del Señor, en el conocimiento de Dios. Y aquí vemos ese patrón que son los hijos. El patrón que son los hijos, y esos hijos le están pidiendo, necesitan un milagro, necesitan salvación, necesitan liberación, necesitan sanidad, ¿verdad? Ese es el patrón común que hay. Y hoy en día puedo ver que eso es lo que se necesita hoy en día. Una juventud necesita sanidad, necesita liberación, necesita ser capacitada, pero en la palabra del Señor, porque allá afuera le están adoctrinando. Está hoy en día la juventud con otras ideas y les están bombardeando, pero tú y yo, que somos la generación presente, necesitamos hablarles del Señor. Y para eso yo te mencionaba un pasaje de la Biblia que dice en Lucas 1:50, dice: de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. La salud de esta generación, de esta siguiente generación, depende de la santidad de la presente generación. Está tremendo. Fíjate, ¿por qué razón? Porque yo creo que nuestra generación tiene que hacer las cosas bien. Nuestra generación no puede equivocarse. Nosotros tenemos que alinearnos con las promesas de Dios, porque la santidad nuestra es la salud de la siguiente generación. Era lo que yo te decía la semana pasada, ¿verdad? Así que lo que la generación presente conquista determinará lo que la siguiente generación poseerá. Lo que la generación presente siembra va a determinar lo que la siguiente generación cosechará. El coraje de la generación presente es la convicción de la siguiente generación, o puede ser la complacencia de esta generación, y se va a convertir en la cautividad, ¿verdad? Así que la siguiente generación está siendo atacada, está muriendo con tantas mentiras. Está atormentada por un espíritu de víctima. Ahora, yo les mencionaba que el enemigo sabía que el enemigo sabía que se van a levantar en sus tiempos, cuando el faraón con Herodes se iba a levantar una generación que iban a derrocar su imperio, ¿verdad? Y dice la palabra que su imperio, el imperio de nuestro Señor, no tiene fin, dice, es sempiterno. Así que yo creo que por eso el enemigo está tan afanado por el hecho de acabar con la generación futura, la generación que viene, ¿verdad? Pero nosotros, que somos la generación presente, tenemos que aprender a depender. Y el primer ejemplo que yo les di fue que tiene que aprender a depender, a tener un encuentro con la palabra del Señor. Y no sé si te recuerdas que yo te mencionaba acerca de que solamente este siervo,
les dijo, bueno, solamente ve y di la palabra, y dice que cuando Jesús dice la palabra, que este joven que estaba paralizado, que no podía caminar, que estaba enfermo, esa parálisis se quitó. Y yo te hablaba acerca de qué importante es el poder soltar la palabra. ¿Para qué? Para que la parálisis de tu hijo se termine. Suelta la palabra, abre tu boca, y todo lo que está paralizado en tu casa va a terminar hoy. Amén. Así que es bien importante. Este hombre lo que hizo fue que reconoció la autoridad que está en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Y cuando esta generación tenga un encuentro con la palabra de Dios, la próxima generación termina con lo que está paralizado. En pocas palabras, yo te decía que la palabra que tú sueltas, es decir, la próxima generación se va a levantar cuando esta generación tenga un encuentro con la palabra del Señor. Amén. Y yo quiero hoy en esta hora hablarte del segundo punto. El segundo punto, esta persona o este hombre tuvo un encuentro con Jesús y tuvo un encuentro con su presencia. Fíjate, si nuestra generación hoy en día se enamora de la presencia de Dios, la próxima generación va a recibir el poder de Dios. Si la generación que tiene un encuentro con la palabra, sabes, van a poder abrir su boca y van a quitar todo lo que está paralizado. Pero si la generación ahora se enamora de la presencia de Dios, la próxima generación, la que viene, va a poder recibir el poder de Dios. En la primera es: di la palabra, y todo lo paralizado de ese joven que estaba enfermo, ¿sabes? El Señor dio la palabra y ese hombre fue levantado. En el segundo ejemplo que te estoy dando, que dice la palabra, de acuerdo al versículo que leímos, que está, recuerda que estamos sacando los 3 ejemplos en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, en el versículo 9, dice que hay un líder, ¿verdad?, de gobierno con mucho dinero, y su hijo se murió y le dice: ayúdame. Mi hijo está muerto. Mi hija, acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pon tu mano, mas ven. Y con eso quiero decirte que eso se está refiriendo o nos está hablando acerca de que nosotros necesitamos necesitamos tener un encuentro con Jesús y su presencia. Si nuestra generación se enamora de la presencia de Dios, si la generación que está, nosotros hacemos que se enamoren de la presencia de Dios, que le agrade estar en su presencia, que se deleite, que pase tiempo, horas en la presencia de Dios, que no sea para ellos algo aburrido, algo monótono, algo que diga, ay, como que hay mucha juventud, la generación de hoy en día, y no tan solo voy a hablar de los jóvenes, sino hablo también de la gente adulta, pero la generación de hoy en día, ¿sabes? Es generación que a veces no puede estar ni siquiera 20 minutos en la presencia de Dios. Puedo ver hermanitos como prefieren ir al baño, se van a comprar algo, llegan tarde, se van a desayunar, pero estar en la presencia de Dios para ellos es algo como que muy aburrido, como que es algo que tedioso, como que es como para dormirse, ¿verdad? Pero la gente no tiene discernimiento de la presencia de Dios. La gente no tiene discernimiento. Y puede estar el Señor, pero como su corazón está tan frío, no percibe que ahí está el Señor, ahí está el Espíritu Santo. Y prefieren andar comiendo, masticando chicle con el teléfono, mensajeándose, tomándose fotos en el Facebook. Y se pierden de una gran oportunidad, de un gran privilegio. Entonces
este hombre le dice, mi hija está muerta y pues yo lo que quiero es de que tú vayas y dice así, te recuerdo, era un líder de gobierno con mucho dinero, pero su hija había muerto y le dice, ayúdame, di la palabra, le dice, ven, pon tu mano sobre ella, ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y el segundo punto es, qué importante es la presencia del Señor. Necesitamos su presencia. Necesitamos la presencia. Este hombre le dijo, si tú vas conmigo, aunque está muerta, ella va a vivir, porque tu presencia lo puede cambiar todo. Tú sabes que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, puede cambiarlo todo, puede cambiarlo todo. Cuando la presencia, es más, cuando la presencia, el arca, te habla la Biblia del arca del Señor, donde Dios se manifestaba, llegó a la casa de Obed-edom. Sabes, este hombre fue muy bendecido, porque cuando está la presencia de Dios, todo lo que tocare, todo donde se ponga, donde se dé lugar a la presencia de Dios, todo sale bendecido. Y fíjate, dice, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Es lo que dice. Y fíjate, mira, en Éxodo 33:14, vamos a buscarlo. Éxodo 33:14 dice así. Permítame tantito, a ver si esta versión abre. Éxodo 33:14. Me encanta porque yo te mencionaba acerca de qué importante es la presencia del Señor. Y acá dice, en este versículo, dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, entonces yo no quiero ir a ningún lugar? Pero él mismo en este pasaje le dice, en el versículo 14 le dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. La presencia de Dios, vemos que como el Señor estuvo con Moisés en todo lo que él estuvo haciendo. Y en Hechos capítulo 3, en el versículo, permítame. Hechos capítulo 3, en el versículo 20, dice así, dice, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Pero dice que era necesario que Él permaneciese en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y sabes, aquí me está hablando cuando el Señor también prometió que Él no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Te está diciendo su presencia, la presencia la necesitamos, y por eso dice, yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a estar con ustedes todos los días, ¿verdad? Así que dice el Señor, yo voy a estar con ustedes. Y vemos una y otra vez que podrás estar en la presencia de cualquier persona. Podemos ver cómo hay personas, por ejemplo, puedes estar en la presencia de una eminencia, quizás para muchos su gran satisfacción o es muy padre, ¿verdad? Estar al frente quizás del presidente, o quizás ir a conocer a tal artista, ¿verdad? Y eso les cause mucha emoción y dices, wow, qué presencia hay, o X persona, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, no se compara la presencia de nuestro Dios con ninguna otra presencia. No se compara la presencia de nuestro Dios
con la presencia de un político, de un artista, de una persona a la cual has tenido muchas ganas de conocerla. No se compara la presencia de nuestro Dios, porque la presencia de Dios lo cambia todo. Cambia todo, tu alrededor, tu atmósfera, cambia todo lo que está y todo lo transforma en la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que lo cambia todo. Y este hombre le dijo, mi hija ha muerto, pero tú ve. O sea, es decir, tu presencia, lleva tu presencia. Y ella va, yo estoy convencido de que llevando tu presencia, mi hija va a resucitar. El salmista dijo, vale más un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Es mejor un día en tu presencia, ¿verdad? Es mejor un día en tu presencia. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. La generación presente tiene que amar la presencia de Dios. Tiene que amar la presencia de Dios. Y el punto número 3 te habla acerca de una mujer cananea que esta entra y le dice, yo tengo una hija que está endemoniada y yo quiero que ese demonio se vaya, ¿verdad? Yo quiero que ese demonio se vaya, pero yo sé que si tú vas y si tú lo haces, ese demonio va a salir de mi hija. Pero Jesús le responde, yo estoy aquí con mi gente y no tengo tiempo. ¿Para qué? Para darte atención. No tengo tiempo para darte atención. ¿Por qué? Porque sí recordarán acerca de cómo le dice, y lo vamos a leer en el versículo, en el Mateo 15, 21, dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué es lo que el Señor le responde? No está bien que se le dé a los hijos, ¿verdad? Este alimento, ¿verdad? Y entonces ella lo que le responde, sí, pero aún dice, los perrillos comen, dice, de las migajas de los que caen, de las sobras, ¿verdad? De las sobras de los que tiran sus amos, ¿verdad? Y esto fue una declaración tremenda. No es que el Señor le estuviera diciendo, perra, se oye muy fuerte, ¿verdad? Pero no es que le estuviera diciendo perra a esta mujer, sino que le estaba diciendo, sino que era como que una frase para decir que yo no estoy aquí para darte mi tiempo. Yo no estoy aquí para, o sea, estar ahí para suplirte eso. Primero, voy a impactar a mi gente y tú no eres prioridad. Le estaba como diciendo, ¿no? Pero fíjate, esta mujer fue tan aguerrida que le dice que en lugar de ella irse, ¿verdad? Porque muchos si les tratan así o les dicen, dame un momento, espérame tantito, ahorita te atiendo, la gente se puede ofender, la gente se puede deprimir, ¿verdad? La gente se puede sentir rechazada, no me quiere atender, porque no me contestaste, porque no me saludaste, porque así está hoy en día la gente, ¿verdad? Ahora, no es porque Jesús la haya rechazado, ¿verdad? Para nada, sino que ella dice, tú tienes tiempo para darle de comer, dice a tus perros, pero mira, aún los perros comen de las sobras que dejan, ¿verdad? En la mesa, de lo que derraman de la mesa, ¿verdad? Entonces fue como una declaración tremenda, porque aunque el Señor le estaba diciendo, y no para hacerla sentir mal, sino para sacar la fe de esta mujer, que ella le dice, pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas, de lo que caen, de lo que sobran, de lo que tiran los amos, ¿verdad? Y en pocas palabras le dijo, no es mi tiempo contigo. O sea, el Señor Jesús le dijo, no es mi tiempo contigo, pero no es mi tiempo contigo. O sea, pero esta mujer le dice, pero Señor, yo de aquí no me voy hasta que tú me des lo que yo estoy buscando de ti. Y por causa de esa insistencia, por causa de esa terquedad de esta mujer, ella puede obtener su milagro, ¿verdad? Qué tremendo. Es decir,
estaba diciendo, mira Señor, yo sé que no es mi tiempo. Señor, yo sé que no es mi temporada, pero yo quiero lo que solamente tú puedes dar. Yo quiero lo que solamente puedes dar, lo que tú puedes dar. Y Jesús le dijo, mira que eres atrevida. Mira que eres atrevida y la fe que tú tienes es la fe que yo estoy buscando. Una fe atrevida, una fe arriesgada, ¿sí? Te voy a dar lo que tú estás buscando. Y entonces dice que su hija fue libre, porque te recuerdo, tenía una hija, esta mujer, pero estaba endemoniada. Posiblemente, no sé con qué ejemplo te hayas identificado, ¿verdad? Si con ese hombre que tenía, dice, un hijo que estaba paralítico, ¿verdad? O con este hombre que tenía una hija que estaba muerta. O con esta mujer que su hija, ¿verdad? Te habla la palabra, que estaba endemoniada. No sé con qué ejemplo te has identificado. Pero sabes, quizás no sea tu tiempo, no sea tu temporada, pero esta es la hora de tu victoria. Yo lo puedo creer. La palabra de Dios va a levantar a la siguiente generación. En el primer ejemplo que te di, se necesitaba la palabra. Solamente di la palabra y mi hijo, sanará. Solo di la palabra. Y sabes, se necesita que la siguiente generación conozca la palabra. Una palabra y la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tú necesitas transmitir esa palabra. Y esta generación, la presente, necesita transmitir la palabra y enseñarla a la siguiente generación. Número 2, la presencia de Dios va a resucitar a la próxima generación. Se necesita presencia y se necesita poder. Se necesita presencia y se necesita ese poder. Así que la presencia de Dios, por eso le dijo, ve, porque si tú vas, yo sé que mi hija va a resucitar. Necesitamos la presencia de Dios, que la presencia de Dios vaya a donde estemos. Necesitamos su presencia y esta generación presente necesita enseñar a la siguiente generación que necesitamos la presencia de Dios. Porque si la enseñamos, porque si la buscamos, porque si la anhelamos, ¿sabes qué? La presencia desata poder, sucede ese milagro. Y sabes, la misericordia de Dios va a liberar la siguiente generación. Va a liberar la siguiente generación. La misericordia. ¿Por qué? Porque vemos que como el Señor actuó a través de esta mujer cananea que estaba pidiendo también de esa liberación por su hija. Estaba pidiendo que se le concediese ese milagro, que la liberara a su hija. Y vemos cómo el Señor aún manifiesta su misericordia, ¿verdad? Porque dice que Él vino a los suyos, ¿verdad? Pero pero a los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Y vemos acá cómo la misericordia, cómo la gracia del Señor fue manifestada, ¿verdad? A través de esta mujer. Y eso es lo que necesitamos. Número 1, necesitamos esta generación. Dios va a levantar la siguiente generación con la palabra. Y por eso necesitamos conocer la palabra, tener un encuentro con la palabra. Número 2, la presencia de Dios va a resucitar la próxima generación. La presencia y el poder de Dios. Necesitamos esa presencia de Dios. No huyas de la presencia de Dios. No corras como Jonás, ¿verdad? Queriendo esconderse para no hacer la voluntad de Dios. No huyas de la presencia de Dios. Necesitamos su presencia y entonces vamos a poder participar de qué, para que esa hija que estaba muerta pueda resucitar. Necesitamos resucitar tantas cosas que están muertas en nuestra vida. Y número 3, necesitamos la misericordia de Dios
que la cual va a liberar a la siguiente generación. La misericordia de Dios. Necesitamos enseñar también de esa misericordia. Hoy en día la generación que es dura, pero necesitamos nosotros ser personas que tengan temor de Dios y enseñarles a esta generación que solamente en la misericordia de Dios es como uno puede estar de pie por la gracia de Dios, ¿verdad? Y hay muchas generaciones que yo estoy viendo que la generación presente, hay algunos que se están perdiendo. Hay algunos que ya no quieren nada con el Señor, ya ni se congregan. Por eso sí hay padres también que veo que no quieren poner bases ni fundamentos, no quieren animar, exhortar a la generación. No quieren, ¿por qué? Porque seguramente es cansado, porque seguramente es quizá para ellos es como que un desgaste, ¿verdad? El estar ahí trabajando con esta generación que viene. Pero si la generación que está no hace nada por levantarse con la palabra del Señor, en buscar la presencia de Dios y manifestar la misericordia de Dios, entonces la generación futura no vamos a poder ver rescatada, no la vamos a poder ver liberada ni salva. Así que este es un mensaje también que te quiero dar. El mensaje es corto, pero yo quiero decirte una y otra vez que esta nueva generación tiene que ser una generación que nosotros, la generación que está presente, necesita hablar del Señor, necesita conocer la palabra, necesita el poder vivir en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. No podemos estar ni un día sin la presencia de Dios, porque entonces nos empezamos a secar. Nos secamos. El mismo salmista lo dijo: es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Pero también esta generación necesita, ¿qué necesita? Necesita el poder conocer, aparte de la palabra, de vivir en su presencia, de poder vivir en la misericordia de Dios. Y yo te decía que la complacencia de esta generación se convierte en la cautividad de la siguiente generación. Se convierte en la cautividad de la siguiente generación. Y yo por eso te decía, la generación está siendo atacada. ¿Con qué? Tiene parálisis, ¿verdad? Está paralizada. Está siendo atacada, ¿por qué? Porque está muriendo con mentiras, está siendo atormentada. ¿En qué sentido? Porque se siente que como que es la víctima, como que, ¿verdad? Y de ahí se aprovecha para poder atacar, para poder ir en contra también a veces de los padres o de una autoridad. Pero sabes, nosotros, la generación presente, tenemos que aprender a sembrar, ¿sí? La siembra va a determinar, lo que tú hoy siembres va a determinar lo que la siguiente generación va a cosechar. Lo que la siguiente generación va a cosechar. El coraje de la generación presente es la convicción de la generación, es la convicción de la siguiente generación. La generación presente conquista lo que la generación presente conquiste va a determinar lo que la siguiente generación va a poseer. Lo que tú conquistes hoy va a determinar lo que la siguiente generación va a poseer. Y ahí estamos hablando de nuestros hijos. La fe de la generación siguiente cuenta con la lucha de la generación presente. Y yo quiero terminar diciéndote que
que nosotros tenemos que aprender a soltar la palabra, para que soltemos la palabra y la parálisis de tu hijo. Y yo te decía, puede ser en tus finanzas, con tu familia o con tus hijos. La parálisis de tu hijo, de tus finanzas, de lo que sea, se termina. Si tú abres tu boca para declarar que toda parálisis en el nombre de Jesús queda echada fuera y no va a prevalecer en tu casa. Pero también es importante aprender a que con un encuentro con Jesús, en su presencia, todo lo puede cambiar. Y no se compara la presencia de ninguna persona, sino únicamente la presencia del Señor es la que puede cambiar todo. Todo en nuestra vida. Y número 3, recuerda que la misericordia de Dios va a liberar la siguiente generación. La siguiente generación, la misericordia. Porque eso fue lo que obró. La misericordia de Dios a través de esta mujer cananea cuando tenía a su hija endemoniada. La misericordia. Vamos a orar y yo quiero declarar en el nombre de Cristo Jesús que el Señor se moverá, el Señor hará grandes cosas en tu vida, con la vida de tus hijos. Él lo hará, amén. Él lo hará en tus finanzas, con tu cónyuge, Él lo hará en tu hogar, Él lo va a hacer. Él va a hacer algo nuevo, algo que va a transformar todo. Pero, sabes, yo necesito que tú y yo pongamos en práctica esta palabra. Recuerda, podemos ir analizando estos versículos, ¿verdad? Pero yo te decía, estos capítulos encajan y tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que el patrón aquí eran los hijos. Los hijos estaban siendo atacados. El primer hijo estaba paralizado. El segundo habla acerca de una hija que estaba muerta. Y la tercera, la hija estaba endemoniada. Entonces date cuenta que el ataque va fuerte hacia esta generación, la generación venidera. Paralizar lo que quiere el diablo, matar lo que quiere el diablo, y sabes, y ahora sí que mantenerla cautiva con sus demonios, con sus potestades, con argumentos, con cosas que va a querer levantarse en contra, y en sus pensamientos va a querer transformar. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que estamos viendo hoy en día está muy fuerte, ¿verdad? La corriente de este mundo viene fuerte, y por eso te estoy dando esta palabra para que tú te prepares. El enemigo va a querer paralizar, va a querer matar, y sabes, va a querer destruir con esos demonios metiendo tantas ideas. Pero ya te dije cuál fue la respuesta para cuando quiera paralizar, es la palabra. Solamente di la palabra. Número 2, cuando quiere matar, lo que tú tienes que buscar es la presencia de Dios. Señor, anhelo tu presencia y la vengo a establecer. Donde hay muerte, yo ahí la establezco en el nombre de Jesús. Pero mis hijos le pertenecen a Dios. Y número 3, donde el diablo quiere atar, atormentar con tantas ideas, con tantas cosas, ¿sabes qué? Tú aplica la gracia de Dios, tú aplica la misericordia de Dios y empieza a provocarla en el nombre de Jesús. Padre, por tu misericordia te pido, trae, oh Dios, liberación, trae, Padre, protección divina. Tú lo puedes hacer, pero hay que vivir esta palabra. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias por lo que tú ya hiciste. Damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nunca nos dejas. Si hay alguien que está viéndonos y en este momento está luchando con sus hijos, en este momento yo declaro, Señor, que tú hablas al corazón de este joven o de esta jovencita, y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, quebrantas con toda dureza, quebrantas con toda piedra, quebrantas con argumentos, quebrantas con todo aquello que está, oh Dios, queriendo levantarse en contra de tu presencia, de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús declaro, Señor, que la vida de tu Espíritu entra
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en estos jóvenes, Señor, en esta juventud, en esta siguiente generación, Señor, y es transformada y es cambiada en el nombre de Cristo Jesús. Padre, henos aquí, Señor, porque te necesitamos. Padre, te pedimos tu ayuda, te pedimos que tú intervengas, Señor, en medio de cualquier situación. En el nombre de Cristo Jesús, interven, Señor. Nosotros hablaremos tu palabra y esa la enseñaremos a esta generación, a la siguiente generación, Padre. Y nosotros llevaremos el arca y nosotros llevaremos tu presencia a donde estén esta generación, Señor. Llevaremos tu presencia con nuestros hijos, Señor. Y no seremos, Señor, negligentes para poder enseñarles e inculcarles tu amor para que tengan un encuentro contigo. Pero Padre, también declaro, Señor, que a pesar de lo que estén rodeados de tantos demonios que están a su alrededor, Padre, y que día a día ellos tienen que estar luchando, combatiendo, Padre, porque a veces parecieran tantos el demonio de la pereza, de la falta de honra, de quizás también, Señor, el de la falta de respeto, esos demonios, Señor, que se han levantado, queriendo también cambiar, adoctrinar, cambiar su forma de pensar, de hacerles creer que las cosas que estamos viviendo, Señor, nos tenemos que acostumbrar porque es parte de nuestra vida y porque así es como vamos a ser aceptados, pues error y no lo recibimos. En el nombre de Jesús, para nuestros hijos, declaramos que nuestros hijos son libres. Guarda sus oídos, guarda sus ojos, guarda su corazón, guarda sus pensamientos, Señor, y que nosotros como padres no seamos negligentes para poder enseñar, para poder instruir, para poder, oh Dios, guiarlos en tu presencia. Llevarlos a tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Bendigo esta generación. Bendigo a la generación presente. Declaro que hay bendición sobre nuestras vidas. Tú derramas bendición sobre nuestras cabezas. Derrama bendición sobre tu pueblo que nos escucha, en el nombre de Jesús. Y derrama bendición sobre la vida de nuestras futuras generaciones, hijos, nietos, todas nuestras generaciones, las que ya están por llegar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Si es la primera vez que escuchas un mensaje y que no conoces del Señor y necesitas conocerlo a Él, recibirlo en tu corazón, yo quiero hacer una oración. Permíteme hacer esta oración por ti y repite conmigo. Dile: Padre, perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho, consciente o inconscientemente. Te pido que me limpies, clamo a tu sangre para que traiga una limpieza profunda en todo, comenzando con mis pensamientos, con mi corazón, con todo mi ser. Y gracias, Señor, porque yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú no me condenas, tú no me juzgas de mi pasado, de lo que hice. Ahora soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En el nombre de Jesús. Gracias por amarme y por perdonarme. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te invito para que ores, platica con el Señor. Te invito para que leas la palabra, que tengas un encuentro con su palabra. Te invito para que puedas congregarte. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Quirios. Te esperamos. Si no tienes una casa donde asistir, ahí te esperamos con los brazos abiertos para que seas parte de nuestra familia en la casa del Espíritu Santo. Amén. Y te invitamos para que puedas compartir este mensaje que acabas de recibir. Compártelo a otros para que puedan ser bendecidos, pero también háblales de Cristo, para que así como yo te guíe a una oración,
para recibir a Cristo, así también lo puedas hacer con otras personas. Amén. Y si no sabes cómo hacerlo, pues ponles esta transmisión, este mensaje y envíaselos, porque al final ya ves que hacemos esta oración, esta petición, pues yo quiero pedirte, envía esta transmisión. Y bueno, gracias por conectarte, gracias por estar en sintonía. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios sea en esta noche sobre tu vida. Que la paz de Dios reine en tu hogar. Amén. Vamos a vivir la palabra y vamos a ponerla por obra. Dios te bendiga. Chao.